Hola a todos de nuevo. Aquí estamos para la segunda parte de la historia de la psicología. Aquí nos vamos a situar ya en otra época. Nos saltamos Grecia, nos saltamos la Edad Media, porque la verdad es que los primeros de los estudios de la Edad Media suele ser una época un poco, bueno, y mala época oscura, creo, ¿no? El caso es que la Edad Media la dejamos un poquito de lado y nos centramos ya en la época moderna, porque es donde está la chicha, básicamente, para ir al grano de la cuestión, porque esto sí no se podría alargar, e insisto, ni soy filósofa ni soy historiadora, aunque me gustan mucho ambas vertientes, o ambas ramas del conocimiento. Entonces, vamos allá. Nos centramos en el Renacimiento, gran época, gran periodo. Leonardo da Vinci. Eh, algunas de las cosas que hay que considerar en este momento de la historia. Se produce un descenso del teocentrismo. Esto me recuerda mucho cuando yo he ido a colegio de monjas y me acuerdo que las clases de filosofía me resultaban poderosamente aburridas, frustrantes incluso diría también, porque desde pequeña me gustaba mucho el tema de darle al bolo. Y me acuerdo que mi profesora de filosofía era monja. Todo lo que sea que se estuviera hablando de filosofía, incluso yo diría que hasta lo que no es filosofía, siempre terminaban poniendo en la pizarra Dios y lo rodeaba y lo volvía a redondear. Todo empieza y acaba siempre con Dios. Para mí eso no tenía sentido, era muy frustrante. Bueno, pues digamos que ese es el movimiento, ¿no? En lo que se está produciendo aquí. Antes del Renacimiento, todo empieza y acaba con Dios. En el Renacimiento empiezan a darse los primeros pasos para decir que Dios se queda pequeño, es insuficiente para la mente humana, necesita más, empieza a ir más allá, digamos. Por otro lado, se va a producir el descubrimiento de América y esto va a ser una gran revolución. También hay un encuentro con otra cultura, lo cual va a invitar también a una revolución, a otro mundo. La verdad es que si me pusiera en la piel de quienes dicen de descubrir esa América, ¿no? No sé si estaban los mayas, no, los aztecas. Mm. Bueno, el caso es que se encuentran con algo que no tiene nada que ver con lo que teníamos en Europa. Eso tenía que ser también, pues como aquel que descubrió la tumba de Tutankamón. Es otro mundo. Tuvo que ser un gran momento, aunque luego todo lo que pasó después, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, por otro lado, en el libro de Helio Carpintero, que recordemos que es el eje, el vertebrador de estas diapositivas, este libro es maravilloso, está muy bien y es lo que me ha ayudado a realizar estas diapositivas, sobre todo. Bueno, entonces, en ese libro Carpintero apunta a una cita de Ortega que me gusta mucho. La vida antigua fue cosmocéntrica, la medieval teocéntrica y la moderna antropocéntrica. Eso es exactamente lo lo que sucede. Es la mejor descripción y la forma más abreviada y sencilla de describir este fenómeno, este momento, este cambio, esa evolución. Se produce un humanismo. Me interesa mucho que no os confundáis humanismo de este periodo con el humanismo que se produce después en el siglo XX dentro de la psicología. Esto es otra cosa, no tiene nada que ver. Aquí se produce un humanismo que básicamente es la supremacía del hombre blanco caucásico noble o aristócrata, básicamente. Entonces, el gran cambio que se produce aquí es que la razón, supuestamente la razón va a imponerse a la fe. Aquí ya no se trata de acoger unas ideas que no están, tampoco se debería confundir la religión con la espiritualidad, pero en estos momentos o cuando se interpreta estos ámbitos dentro de creencias de un Dios, se suele confundir con la espiritualidad, pero no tiene nada que ver. Sin embargo, pues eso es lo que sucede, que se mezcla. Aquí no, aquí se trata de decir de no, yo pienso, yo razono y este razonamiento, ese yo, ese hombre blanco, caucásico, noble, está por encima de esas creencias, ¿no? De un Dios. Esto es lo que vamos a ver que va a suceder, es esa crisis, ese crack en la historia de la comprensión, ¿no? En el ser humano. Algunos autores, una de las cosas que me gustaría decir, aprovechando que estoy haciendo esta presentación, es que como una de las razones que también me han invitado a crear este espacio es mi frustración en la formación en psicología.
Y una de las cosas con las que yo me encuentro es que estoy estudiando historia de la psicología y a mí aquello se me quedaba pequeño. Y yo veía que aquello era insuficiente, no estaba llegando a lo que era realmente una comprensión del fenómeno de la psicología. Y es así como hablando con uno de los profesores eh, de la carrera, me recomendó este libro de Elio Carpintero. Y ahí es cuando descubrí un mundo y yo fui la mujer más feliz del mundo. Porque aquí es cuando me doy cuenta de auténticas maravillas, una serie de autores que propusieron unas ideas que eran que son las ideas. Pero eso no era lo que me estaban presentando cuando yo estudié psicología. Y este era el libro que tenía que haber estudiado yo en la historia de psicología. Pero bueno, vamos a ver ahora por qué digo todo esto y por qué va a tener sentido aquella revolución que sentí para mí en esa formación. Entonces, uno de los autores de los que nos habla Carpintero es Pomponazzi. Pomponazzi habla de alguna manera, lo que hoy entendemos por autoconciencia. Esa manera de llegar nosotros a ese razonamiento, algo que se ve después en Descartes. Pues fijaos que antes de Descartes ya había quien estaba hablando de estos términos, que no se habla exactamente de autoconciencia, pero que hoy entendemos e interpretamos como tal. Y es aquello lo que nos eleva más allá del espíritu o cómo trascendemos más allá de esa entidad o eso que hablábamos del alma, que ya empieza a bajarse de aquello más etéreo, empieza a coger cuerpo, empieza a descender a la corporeidad a través del pensamiento. Y esto es lo que está sucediendo, esa evolución en el desarrollo, en el proceso de comprender los fenómenos que nos atañe, ¿no? Es el pensar, es la mente. De otra parte, también me gustaría incidir y que es lo que hace Carpintero también, es que todos estos pensamientos, de alguna manera, ya se invita a ello en la Edad Media con autores como Averroes y Avicena, cosa que normalmente son autores que pasan de largo, pero que ejercen un rol importante a la hora de desarrollar estas ideas, porque las semillas vienen plantadas por ellos, por Averroes y Avicena. Bien, pero aparte de Pomponazzi y esa idea de autoconciencia, que es algo que ya estaba pasando y que vimos en el anterior vídeo, en las primeras fases en donde venía la filosofía ya estaba empezando a trabajar en ello, pero no estaba siendo tan concreto o digamos no era tan familiar como nos resulta hoy. Con Pomponazzi y con autores dentro de esta época empezamos a ver que se está produciendo lo que decía antes, ¿no? Ese alma, eso trascendental, ese espíritu empieza a bajar y empiezan a centrarse más en lo que es el propio pensamiento, en nuestra capacidad de pensar, algo que ya va a ser más en línea con lo que decía de que se acerca más a aquel razonamiento de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Bien. Me interesa muchísimo y esta es una de las cosas que a mí realmente me enfadé muchísimo, la verdad, las cosas como son. Descubrí un autor que se llama Vives. Vives de alguna manera era español, que luego parece ser que viajó a otras partes de Europa, al norte de Europa o algo así. Distintamente de dónde era, si español o no, pero decía por la sensibilidad que deberíamos tener, por eso de que si tenemos autores aquí que han trabajado cosas tan importantes posteriormente para la psicología, lo suyo es que no se mencionara en su existencia al menos, ¿no? Bueno, yo no sabía nada de este autor ni de otros tantos que aparecen aquí, pero en este libro descubro a Vives. Es súper importante para aquellos que quieran trabajar en psicología o estudiar la psicología, que sepan y fijarse bien. Es que es increíble, a mí me fascina. Estamos hablando siglo XV, siglo XVI. Este autor es exactamente lo que está sucediendo en el siglo XXI en no solo ya la psicología, sino en las ramas científicas. Estamos aquí. ¿Cuántos siglos después estamos ahí? En algo que un hombre hace ya en 1532 en esta obra, Vives ya hablaba de estos términos. Es increíble. También, por otro lado, invita a la reflexión de qué lentos estamos diciendo de avanzar para seguir en este punto. Daros cuenta que aquí no había eh, esa neurociencia, no hay en esas herramientas de hoy día, como son la resonancia magnética funcional o cosas por el estilo. Y sin embargo, hay una intuición en estas personas que ya les invitaba a llegar
esas conclusiones. De la misma manera que a mí, que en los principios de la filosofía griega ya había quien hablaba de los átomos, de partículas, no se hablaban exactamente en esos términos, pero ya había además unas concepciones de física que yo me fascina cómo esa gente podía llegar a plantear esos modelos tan cercanos a la realidad. Bueno, volviendo al mundo de la psicología. Tenemos a Vives, que habla de las capacidades del hombre, la importancia de la experiencia. Habla de operaciones o procesos mm, cognitivos, ¿no? De esas capacidades de pensamiento que tenían y esa especialización en ese procesamiento, en ese pensar. De otra manera, de otra parte también se habla de la memoria, de las representaciones, de las conexiones, esa asociación de ideas. Ya se hablaba hace cuántos siglos, por favor, en el siglo XV-XVI se hablaba ya de eso. Es increíble, es increíble. En fin. Y este hombre es exactamente lo que para la psicología es hoy tan importante. Y es sobre lo que, por ejemplo, yo estoy trabajando. Bien, no voy a entrar más en ello porque si no me enrollo y no quiero. Quiero que no sea excesivamente larga esta presentación y se vean más cosas. Otros autores. Melanchthon, no sé si cómo se pronuncia esto, Melanchthon, escribió un De Anima, donde se hablaba de la tripartición clásica. Esta tripartición clásica estuvo antes con los griegos, está ahora en el Renacimiento y está después en las épocas modernas, en las contemporáneas. Tenemos la división en ánima vegetativa, nutrición, sueño, generación, sensitiva, sentidos externos e internos, percepción, apetito, movimientos y racional. El conocimiento sirve a la voluntad es libre. Bien, como digo, tanto lo que hemos visto en Vives como lo que estamos viendo en Melaston tiene un peso y tiene una relevancia hoy en, el conocimiento y en los estudios, en la investigación neurocientífica y neuropsicológica. Es exactamente, hablamos en estos términos, pero a partir de un momento dado dentro de este renacimiento hasta hace nada, y si a día de hoy sigue siendo esto un problema, es el hecho de que nos hemos quedado sobre todo en un estudio de la parte sensitiva de los sentidos, junto con un excesivo peso en nuestras capacidades racionales, como si realmente fueran las ideas de Platón en la de que nos vienen dadas por Dios, nos viene intuimos una parte de esa realidad, vemos la verdad. Esto ya sabemos a día de hoy, muchos científicos, neurocientíficos, que no es así exactamente. Sin embargo, algunos siguen entendiendo que somos capaces de llegar a esa realidad a través de esos sentidos y como si nos llegara en la metáfora de la caverna de Platón. Muy similar a esa interpretación. Sigue teniendo un peso y es lo que nos invita a seguir cayendo en el error y a lo que favorece que de tantos años, tantos siglos después, pues sigamos un poco en esas. Hay un poco de resistencia a salir de determinadas ideas. En resumen, lo que vemos aquí es un proceso que pasa de la inmortalidad del alma a el peso que tiene cada vez más de la mente racional. 6 siglos de más de lo mismo. Mente o espíritu versus cognición. Aquí se empieza a ver esa batalla y esa batalla es en la que seguimos manteniéndonos hoy. Pero desde los tiempos de la filosofía o del propio pensamiento ya prevalece la misma concepción implícita o explícita de la creación necesaria de un agente. Y esto es muy interesante porque lo veremos más adelante en presentaciones posteriores, que ahí ya se volverá la cosa más técnica, intentaré que no sea demasiado pesada, pero el factor de un agente se refiere a alguien que esté controlando los fenómenos tiene mucha importancia y está presente una y otra vez a lo largo de este proceso de intento de entender por qué somos capaces de pensar, por qué pensamos, qué somos, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Eso está detrás, esa gente sigue ahí. Importante, el pensamiento medieval postomista, la atención se centra en la naturaleza individual de las cosas. Y esto es muy importante porque antaño, cuando hablábamos de Grecia o de la filosofía oriental, se entendían los fenómenos naturales. Entendíamos que éramos parte de un conglomerado, de algo más holístico.
Sin embargo, a partir de la Edad Media en adelante, la cosa se va a entender como algo más individual y vamos a volvernos como el eje central de, bueno, insisto que decimos el ser humano, que mayormente era el hombre blanco, caucásico, ta, ta, ta. Pero nos volvemos de repente como si fuéramos el ombligo del universo. Eso es lo que va a pasar aquí. Gran duda. La interpretación de la conducta o el papel de la mente siempre ha estado ahí, pero ¿cuándo establecer la línea a partir de la cual considerar que nació la psicología? Decíamos que la psicología parte de la filosofía, pero aquí no se ve exactamente cuándo se produce ese corte y entonces empezamos a hablar ya de una psicología propia. Vemos con Vives que es tal cual esa concepción es la que preserva hoy las ramas de la psicología, cómo te presentan, cómo te describen, que es la rama de la ciencia específica llamada psicología. Entonces, podemos considerar que es a partir de este periodo que ya no es filosofía, sino que ya es psicología. Esto no es lo que te van a reconocer, esto no te lo va a reconocer nadie. La psicología viene posteriormente, en que nadie te va a establecer exactamente dónde. ¿Podemos considerar acaso que la psicología y la filosofía no son tanto psicología hija de filosofía, sino que en realidad se tratan de hermanas porque van en una línea paralela? No es que una escisión, sino que siguen unidas de alguna manera. Bueno, es un debate que tampoco es que sea tan relevante, pero sí que interesa llegar a esas reflexiones porque normalmente no te hablan en estos términos cuando estudias psicología. Te dicen ese rollo de que la psicología es hermana de es hija de la filosofía. Seguimos avanzando en esa evolución de la filosofía en la que ya llegamos a hablar más, o se va aproximando a lo que es ya la psicología de hoy. Siglo XVI tenemos a Bacon, en el que se habla de la necesidad de instrumentos de medición, la necesidad de un método y clarificación de las fuentes psicológicas del error de las funciones mentales. Esto es súper interesante, porque, por ejemplo, en mi caso, dentro de lo que es la investigación en psicología, yo estoy trabajando sobre el error en los procesamientos cognitivos. Daros cuenta, siglo XVI y estamos en siglo XXI. Y estamos trabajando en esa misma línea, en los errores que se producen en el procesamiento de la información. Pero Bacon invita ya a hablar de la creación de instrumentos y de método. El método siempre es importante, sea para la filosofía, sea para las ciencias. Método científico es el que nos hablan, bien, pero también lo importante no es tanto quedarnos con esos métodos, sino tener un buen método. Porque, bueno, no me voy a meter más, lo voy a dejar ahí. Es que si no lo voy a hacer muy largo, me voy a ir. Y prefiero concentrarme en pequeñas informaciones, dosis de información, y ya iremos añadiendo más. Exige distinguir entre percepción y sentidos. Dilema de la percepción. Y esto es algo que todavía hoy vamos a seguir debatiendo. Es un dilema bajo el que hoy seguimos trabajando. Eh, en inglés se trabaja se entiende mejor esa visión porque tiene unos términos que ayudan más a describir de lo que hablaba Bacon. Está sentience and sentient, creo que es la diferencia. Es decir, el sentir o el sentido. Aquello que, las sensaciones o aquella persona que siente, el agente, de nuevo. Hablaremos sobre esto más adelante, no os preocupéis. Y se entenderá mejor. Y ya pasamos al siglo XVII y hablamos de la ilustración, es otro movimiento, algo con lo que estamos más familiarizados. Para mí no, para mal. Tenemos a Descartes, que yo sinceramente estoy aburrida de hablar de Descartes, y Descartes como matemático, lo que queráis. Como filósofo, pues, la verdad, se hizo eco de un fenómeno que estaba ya en ciernes y que realmente se le pone ahí como representante, como si fuera él el que surgió esa idea, pero en realidad estaba ahí, esa manera de razonar, ese deseo de ser el hombre por encima de Dios, que realmente lo que estaba de fondo, es desechar ya a Dios para quedarse el hombre, como el aquí estoy yo, el que después sería el ser escupitado. Pero bueno, sin querer irme más allá, nos quedamos con el hecho de que en Descartes podemos empezar a hablar, dentro de lo que nos compete a nosotros en este espacio, que es la psicología, podemos hablar ya del fenómeno de la introspección, el decir de ser capaz de entrar en tus propios pensamientos y darte cuenta de tu propia existencia, pienso, luego existo. Son los primeros pasos a una introspección, podemos interpretarlo así. Pero hay un autor que yo que sí que, así como estaba Vives, a mí me parece increíble. Este hombre era
impresionante. O sea, es que me fascina, Spinoza me fascina. Me llama muchísimo la atención cómo, a pesar de la importancia o de la capacidad de razonamiento, y cómo ese razonamiento tiene un impacto, tiene un eco en la manera en que pensamos hoy, Spinoza pasa de largo, normalmente no se habla de él. Y es impresionante la manera en que razonaba y cómo eso es lo que estamos hablando hoy. Claro, Spinoza tenemos que tener en cuenta que era un repudiado. Ha sido un paria y sigue siendo un paria. Entonces, pues tendrá quizás algo que ver con eso. Pero fijaos qué importancia tiene que en su día se le repudió y a día de hoy sigo siendo repudiado. En fin, ¿qué decía Spinoza? Hablaba de cosas como el pensamiento encarnado. Lo que hablábamos antes del alma, ya se va bajando el pensamiento y entramos en la corporeidad, en la importancia del cuerpo. Esa es la evolución, ese es el proceso que vamos a ver y cómo se pasa la filosofía a la ciencia y la psicología en ese proceso. Cómo vamos descendiendo de las ideas abstractas a la importancia del cuerpo. Pues aquí, pensamiento encarnado, se refleja estupendamente esto. La mente, conocimiento de las modificaciones del cuerpo, fábrica del cuerpo. La mente no se conoce a sí misma, sino en cuanto percibe modificaciones de su cuerpo. Eso es exactamente la manera en que se está interpretando eh, la mente hoy, a través de la emoción, de los sentimientos. Esto es, esto es actual, esto es la psicología o la neuropsicología, la neurociencia hoy. Es exactamente en estos términos en donde nos estamos manejando. Pero hay más. Hablaba de la mente, pensamiento, ya hablaba de representaciones. Hablaba a través del deseo, a través de ese deseo, en relación con la acción, se producen representaciones. Eso es lo que estamos hablando hoy, exactamente. La mente, el pensamiento son representaciones mentales. El afecto, la valencia, la potencia, la tríada deseo, placer, dolor, mente barra emoción igual a cuerpo. No podemos separar una cosa de la otra. Y esto es, insisto, lo que se está produciendo, cómo se está interpretando o se está razonando hoy en ciencia en relación con los procesamientos cognitivos o con la mente. Es increíble, a mí me parece fascinante y que es un autor que es que estaba igual hablando en los términos que se hablan hoy. Normalmente se habla más de Leibniz. A mí me parece que dentro de las teorías que propone Leibniz no es mi favorito, la verdad, pero sí que me quedo con su aportación del término mónada. También habla, es una oposición a los empiristas. Nada allí el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, sino en el entendimiento mismo. Son las percepciones inconscientes que entendemos hoy. De eso habla la. Pero bueno, es un autor más que apunta a la importancia de no quedarnos con lo que es el cuerpo, con las sensaciones, sino ir más allá. En esta última fase, este último periodo histórico, es donde no hay más sustancialismo, es decir, no está lo etéreo, los espíritus animales, sino que ya entramos, digamos, más en lo físico, en lo material. Y aquí se favorece el asociacionismo y sobre todo empiezan a aparecer los grandes sismos. Y esto es, aquí te puedes poner a hacer vídeos y vídeos solo con los sismos. Tenemos el empirismo, positivismo, materialismo, experimentalismo, monismo, dualismo. Van a salir en las siguientes presentaciones, o sea que por eso no os preocupéis. Y el conductismo que todavía impera hoy tiene que ver con este momento, con este periodo, con este proceso de evolución, que ya hablamos siglo XVII y XVIII, o sea, una gran evolución, como podemos ver. Pero sí que me gustaría quedarme con algunas corrientes que empiezan a emerger dentro de, posteriormente en estos periodos, ¿no? A partir de esas ideas. Que está la psicología descriptiva, en donde tenemos a Stuart Mill, experiencias, vivencias, conjunto de fenómenos, estados de la conciencia, feelings, sentimientos. La autoconciencia es el ego, ese agente, se configura a partir del flujo perpetuo de estados de conciencia, grupo estados que organizan vivencias presentes, recuerdos del pasado y proyectos hacia el porvenir, una posibilidad permanente. Es como entendemos hoy esquemas cognitivos, la manera en que realiza inferencias, estimaciones el cerebro,
de alguna manera para planificar, para adelantarse y esto es una herramienta que genera, se entiende hoy que es una herramienta que ha generado el cerebro para aumentar las posibilidades de supervivencia, es decir, para favorecer la adaptación. Vamos a hablar más sobre esto, no os preocupéis. Volvemos a lo de la idea de aquí es donde el asociacionismo coge cuerpo, se fija a las ideas de hoy. Entonces está por un lado el asociacionismo y por otro la subjetividad. El sujeto ya es un agente activo, no es algo pasivo, es algo que coge los sentidos, nos viene al cerebro y a partir de ahí hacemos una copia, sino que hay un procesamiento dentro. Hay una confrontación del yo versus no yo, comentada por la experiencia. El self como entendido como una esencia. Es que esto, exactamente me acuerdo por mí en qué periodo estamos hablando, no me lo he apuntado, debería. Pero esto es exactamente lo que estamos, en lo que estamos debatiendo. Por ejemplo, mi tesis doctoral va en línea con todo esto que estamos hablando y que ya vamos a ir hablando. Otra corriente importante que surge en las últimas etapas, ya en lo que es la modernidad, la psicología evolutiva. Bueno, todos conocemos a Darwin y a partir de Darwin hubo un momento en que, bueno, pues Darwin, la importancia que tiene, el papel que juega Darwin aquí es que apunta a la idea de que nosotros no surgimos de la nada o surgimos de un Dios que realizó una copia o nos creó Dios, sino que partimos de una historia evolutiva a partir de una serie de fenómenos o acontecimientos y que partimos de un origen común con otros animales. Darwin lo que nos devolvió es el reconocernos como un animal más en el mundo. Ese es el rol fundamental que juega Darwin en la historia. Ahora bien, sus teorías no estaban su propuesta, porque no llega ni a teoría, sus ideas se crearon, ya cogieron un cuerpo teórico a partir de científicos o de pensadores posteriores que trabajaron en crear realmente una teoría propia de esa evolución darwinista. De todas formas, hay grandes cambios que se han producido dentro del estudio, por ejemplo, la genética. Hoy se entiende mejor cómo funcionan los genes y no es exactamente como se nos ha vendido en las últimas etapas modernas. Esto también es algo sobre lo que quiero trabajar. Intentaré en los próximos meses leer un poco más sobre este asunto para aclararlo más, cuál es la diferencia entre el neodarwinismo, esas ideas evolutivas, como se nos ha vendido hasta ahora, y cuáles son las asunciones que se están proponiendo a día de hoy, que invitan a pensar que no era como pensábamos, esa importancia que jugaban los genes parece ser que ya no es tal, lo veremos. De igual manera que vamos a ver el positivismo, antipositivismo, psiquiatría, antipsiquiatría. Aquí lo que voy a reflejaros es que aquí se producen estos tres fenómenos, pero tanto la teoría darwiniana y lo neodarwinista convergen, son como una evolución, digamos. Ahora, positivismo es va a venir el antipositivismo como contraposición al positivismo y la psiquiatría va a tener antipsiquiatría como contraposición a ese movimiento de psiquiatría que se genera en los sucesivos años dentro de esa modernidad, época moderna, que nos es más fresca o con la que estamos más familiarizados. Y va a ser muy interesante estudiar esto, sobre todo el antipositivismo. En realidad es el origen de la ciencia que surge a partir del siglo XVIII con lo que va a venir después en lo que son épocas más modernas, es decir, ciencia, la gran ciencia y luego las humanidades, para que se entienda mejor, es decir, quedarnos con lo material o entender que somos fenómenos sociales. O por el otro tenemos la psiquiatría, volvemos a la ciencia y luego a la antipsiquiatría, en donde ya vamos viendo que esa práctica psiquiátrica que se tenía con la que estamos también familiarizados, como entendemos tal cual la psiquiatría, pues la evidencia a día de hoy invita a pensar que ese concepto psiquiátrico, esa manera tradicional de ejercer esa psiquiatría tiene que renovarse. Lo veremos, no os preocupéis. Y por mi parte nada más, esto ha sido todo por esta sesión, no sé cuánto ha durado, he intentado que sea más breve, pero el conocimiento es así. Nos vemos en las próximas sesiones sobre la historia de la psicología, solo que aquí ya vamos a entrar en otro formato, ya no va a ser tanto ver diferentes movimientos, sino cómo entender los procesamientos cognitivos y las diferentes perspectivas que existen en este entorno. Aquí ya la cosa se volverá un poco más técnica, intentaré que no sea tan pesada. No obstante,
Ya digo que va a ser un poquito dura, pero espero que disfrutéis igualmente. A mí me parece interesante y espero que a vosotros también os lo resulte. Y nada más, muchas gracias por prestar atención a estas diapositivas o este conocimiento que os propongo y nos vemos en próximos vídeos.